Cuando quieras. Buenos Muy días. bien, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, agradeceros la asistencia. Am, yo creo que son momentos en los que cualquier ayuda que podamos recibir, venga de donde venga, es interesante. Hemos titulado esta sesión, o le hemos dado una especial importancia a los tiempos de tribulación o de incertidumbre en la que vivimos. Lo cierto, como decía Nuria, es que esta iniciativa nace como un aula de finanzas, como tratar de desarrollar la educación financiera en ámbitos donde todos estamos más preocupados de otras cosas. Estamos más preocupados de las ventas, estamos más preocupados de los gastos y en ocasiones incluso de la financiación, como suele ser habitual. Por lo tanto, teniendo en cuenta en los momentos que vivimos, no parecía lógico que hiciéramos simplemente una exposición sobre cuestiones quizá en este momento demasiado teóricas o demasiado estándar, ¿no? Yo a lo largo de la presentación, para llegar a esa situación de incertidumbre, quiero fijar varios conceptos. Evidentemente, desconozco el nivel de conocimiento de quienes están asistiendo, y es más, si me permitís, os voy a tutear porque es una forma de acercamiento. Entonces, como lo desconozco, quien lo domine, pues que me disculpe, porque no lo sé. Pero también es cierto que hace 37 años o 35 años, una de las cosas que aprendí en Arthur Andersen es que más vale pasar por tonto y enterarse que ir de listo y no enterarse. Por lo tanto, esto que sirva de hilo conductor en toda la sesión y no hay ninguna pregunta tonta, es decir, vosotros preguntad aquello que se os ocurra que tenga que ver con los temas que estamos tratando o con cualquier otro. En segundo lugar, no nos queda más remedio que hacerlo por vía telemática. Es decir, al final es un poquito extraño que estas cosas no las hagamos en persona. Yo soy más quizá por ser de la vieja escuela, de contacto directo. Pero vamos a tratar de saltar esa barrera y, por lo tanto, la interacción, la que vosotros queráis. Es decir, lógicamente, Nuria nos coordinará un poquito el orden para que no nos pisemos, pero no tengo ningún problema en ser absolutamente interactivo con todos. Muy bien, empezamos por la incertidumbre y esto tiene que ver con todo lo que vamos a tratar. La incertidumbre, en vuestra opinión, ¿cómo se compensa? Y básicamente se compensa con confianza. Es decir, la única manera de contrarrestar esa incertidumbre es alcanzar la mayor confianza posible. No solamente en nosotros mismos, sino en el entorno. Hablaremos de negociación financiera, hablaremos de alternativas de financiación, hablaremos también de áreas clave de la empresa. Bueno, una de las medicinas que debemos aplicar en esta situación es incrementar el grado de confianza de todos los que nos rodean, desde clientes, proveedores, personal, bancos, financiadores, socios, absolutamente todo, porque esa es la única manera de contrarrestar algo que le hemos venido a llamar incertidumbre o inquietud y que de alguna manera es lo que puede amenazar el futuro de nuestros negocios. Vamos a hablar de finanzas. Evidentemente las finanzas solo son aplicables si tenemos negocio. Y por lo tanto hablaremos de negocio. Cuando hablemos de financiación lo vamos a vincular a aquellas áreas de la empresa que nos están generando necesidades financieras. Es importante que sepamos por dónde vienen los tiros. Es decir, es muy importante que determinemos en cualquier compañía qué áreas nos están drenando o nos están pidiendo financiación y qué áreas contribuyen a que generemos fondos. Dicho esto, me gustaría compartir con vosotros esta idea general. Y esta idea general
que define el tiempo en el que estamos viviendo, básicamente es esta. Y perdonadme porque estos medios telemáticos son poco interactivos, ¿eh? Pero ahora voy a intentar que lo veáis, ¿vale? Esto es lo que está definiendo este tiempo. Es decir, está en inglés, os lo voy a poner también en español. En el fondo es un camino donde no hay camino, es decir, donde nadie conoce el camino. Por lo tanto, dos cuestiones básicas. Una, nadie puede sentar cátedra. Esta situación no tiene precedentes. Dos, prácticamente todos, por no decir todos, vamos tanteando soluciones. Tres, no debemos dejarnos llevar, y es una situación complicada, no debemos dejarnos llevar por la inacción, por el shock, por la parálisis. A partir de aquí, vamos a entrar directamente en materia. Os voy a poner la presentación inicial del seminario y así nos servirá de guía para poder avanzar. Creo que lo estáis viendo, ¿no, Nuria? Nuria, ¿lo estáis viendo? Se está viendo, Hipólito, sí. Ah, perfecto. Es que disculpadme, pero en algunos casos... Bueno, este es el marco... Disculpad que no era capaz de quitar el Muy silencio. bien. Nada, no hay problema. Vamos a ver, básicamente vamos a tratar esto. Vamos a empezar con las áreas clave de la empresa y las necesidades de financiación que genera. Esas necesidades de financiación vamos a ver cómo se pueden cubrir, cuáles son las alternativas de financiación. Tocaremos la negociación bancaria, que además en España es una de las alternativas básicas de financiación. Y todo esto lo vamos a enmarcar dentro de estos tiempos de incertidumbre donde vivimos. Esta es la convocatoria que habéis tenido de FADE y de la misma forma que vosotros os estáis presentando en el chat, y eso también, como decía Nuria, me permitirá adaptarlo a situaciones concretas. Aquí lo importante es que cuando acabe este seminario, cada uno de vosotros pueda hacer algo mañana, es decir, que tenga una acción de mejora. No me gustaría que esto quedara en una simple lección teórica. Vaya por delante que yo no soy un profesor al uso, simplemente he trabajado durante 25 años en grandes compañías y eso es lo que me ha permitido ahora ser consultor o algo parecido, por lo menos intentarlo. Pero he estado demasiado tiempo, mucho tiempo en el otro lado de la mesa y además en algunos casos en compañías en pérdidas atravesando crisis importantes. Por lo tanto, disculpadme si no soy un profesor típico, simplemente trato de compartir mi experiencia y aportar mi granito de arena. Mi presentación es muy sencilla, digamos, aquí podéis tener alguna referencia biográfica, pero esto no tiene importancia. Esto al final es agua pasada que no mueve molino. Lo importante es lo que hagamos al día siguiente. Entonces, arranquemos, si os parece, con la presentación en sí misma. Permitidme que oculte mi... aquí. Bien. Porque a mí la verdad es que no es que sea importante verme. Bueno, como os decía, nos centramos en un entorno donde no hay camino. Es decir, estamos buscando un camino donde no hay camino. Os comentaba antes que el primer paso es ver las áreas clave de una empresa que afectan a la financiación.
Para esto vamos a utilizar 3 elementos de información básico, 3 documentos esenciales. Insisto que si alguna de las cosas que digo alguien no lo domina o lo entiende, con toda libertad que me pregunte. En primer lugar, algo que os sonará, que es el balance de situación. En segundo lugar, la cuenta de resultados. Y en tercer lugar, lo más importante, que es la previsión de tesorería. Muy bien, el balance de situación, y disculpadme, probablemente me quiten el título de defensor jurado de cuentas o de economista, pero yo creo que las cosas son más sencillas de lo que a veces lo hacemos. El balance de situación lo que recoge al final en una empresa son los derechos y obligaciones. Dicho en román paladino, lo que tengo y lo que debo. La cuenta de resultados, al final, lo que refleja es lo que gano, cuánto gano y cómo lo gano, o lo que pierdo. Y, por supuesto, dónde lo estoy perdiendo. Y la previsión de tesorería, al final, es la caja. Un comentario general. Si no sabemos interpretar bien estos 3 conceptos, estos 3 elementos básicos, lo que nos va a ocurrir es que nos vamos a perder. En primer lugar, la contabilidad. La contabilidad, iba a decir que miente, no miente, pero utiliza una serie de conceptos y de principios que no necesariamente tienen que ver con una realidad determinada. La caja dicen que nunca miente. Se suele decir que la caja es el rey. Es cierto, pero yo ahí quiero hacer un matiz. El rey no es la caja, es la previsión de tesorería. Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, si nosotros tenemos un restaurante y lo que al final del día hay en caja lo retiramos porque decimos que eso es nuestro, al día siguiente, cuando tengamos que pagar a un proveedor, tenemos un problema. Por lo tanto, o tenemos un documento que establezca una previsión no solamente de lo que tenemos, sino de lo que está previsto cobrar, pero también de lo que vamos a tener que pagar en un plazo, pues nos estaríamos equivocando. Por lo tanto, la caja a secas no nos vale. Sin embargo, es esa caja o esa previsión de tesorería el documento esencial en cualquier compañía. Ahora bien, para llegar a ese documento tenemos que ver los demás. ¿Qué nos sucede en el balance de situación? Por hacerlo muy sencillito, e insisto que nada académico. A la izquierda lo que tenemos son nuestros derechos, es lo que se llama el activo. A la derecha lo que tenemos son nuestras obligaciones, es lo que se llama el pasivo. Ojo, esto no es propiedad exclusiva ni de grandes empresas, ni de pymes, ni de sociedades limitadas, ni de autónomos. Es para todos. Otra cosa es que formalmente lo hagamos o no, pero es importante saber dónde estamos. Un balance de situación es una foto fija en un momento determinado, porque esto cambia a cada momento. En nuestros derechos, en lo que tenemos, por una parte tenemos nuestras inversiones. Técnicamente le llamaremos inmovilizado. Pues ahí tenemos los locales, tenemos la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, y dependiendo del sector, tendremos existencias. Es decir, tendremos el stock, tendremos lo que tenemos en el almacén. Evidentemente, si somos una empresa de servicios, no hay stock. Después tendremos las cuentas por cobrar. Y por último, tendremos la caja. Todo esto es nuestro. Las inversiones son nuestras, las existencias son nuestras, las cuentas a cobrar es un derecho que tenemos para cobrar y, por supuesto, la caja lo tenemos en el banco y es nuestro. ¿Qué nos ocurre en el pasivo? En el pasivo vamos a tener los fondos propios. Esto al final es el dinero que han puesto los accionistas.
¿De acuerdo? O bien el dinero que han puesto los accionistas o aquel dinero que no se ha repartido, ¿vale? Insisto, me da igual que sea una sociedad limitada que no lo sea, puede ser un autónomo, es el dinero que ha dedicado a fundar esa compañía. Después tendremos las cuentas por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a corto plazo. Tan sencillo como esto. Después, si alguien tiene curiosidad, pues que hable con su asesor contable y le puede contar la historia del mundo occidental. Pero, en esencia, esto es un balance. Por lo tanto, ¿qué sucede? Estas inversiones suponen una salida de fondos. Cuando realizamos una inversión, en esa previsión de tesorería, y es a lo que siempre voy a hacer referencia, supone una salida de fondos, hay que pagarlas, no hay más. Estas existencias también suponen una salida de fondos. Es cierto que son nuestras, pero hasta que no las vendamos no se van a convertir en dinero. Por lo tanto, tenemos que desembolsar para tener ese stock. Las cuentas a cobrar, evidentemente, serán una entrada de fondos, pero generan una necesidad. ¿Por qué? Porque los clientes tienen la mala costumbre de pagar a plazo. Por lo tanto, en tanto en cuanto no cobremos, alguien tiene que prestarnos el dinero porque el dinero no ha entrado en caja, ¿vale? Y por supuesto, la caja y bancos, esto sí lo tenemos. Bien, los fondos propios. Bueno, los fondos propios, y este es un concepto quizá un poquito extraño, también es una obligación. Es decir, en definitiva, la empresa es una cosa y las personas son otras. Esos accionistas han puesto el dinero, pero al final del día, si la empresa se cierra, esa empresa le tiene que dar el dinero a los accionistas. Por lo tanto, aunque son fondos propios, pero son fondos propios de la compañía. Las cuentas a pagar a largo plazo. Bueno, pues aquí tenemos los préstamos bancarios a largo plazo o cualquier otro tipo de financiación, préstamos participativos, arrendamiento financiero, leasing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es una obligación que tenemos de pago, por supuesto, pero también es una entrada de fondos. Es decir, cuando pretendemos financiar algo, por donde entran los fondos es por aquí, por las cuentas a pagar a largo plazo y a corto plazo. Es decir, después evidentemente tenemos la obligación de devolverlo y por lo tanto en nuestra tesorería primero entrará como fondos que nos dejan y después tendremos que prever que los tenemos que devolver. Muy bien. En cuentas a pagar a corto plazo, por supuesto, están los créditos bancarios, pero también están los proveedores, también están las administraciones públicas, nos guste o no, tenemos que pagar impuestos, hay que pagar seguridad social, retenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cuentas a pagar, que acabarán siendo salida de fondos, en realidad también es una fuente de financiación. Es decir, ¿de qué manera puedo financiar, por ejemplo, a mis clientes que me pagan tarde? Pues pagando más tarde a mis proveedores. Es decir, eso es una financiación, lo que llamamos una financiación espontánea. Es decir, si yo quiero disponer de más fondos, o bien alguien me los pone, sea un banco, bien sea un accionista, bien sea la administración, o retraso mis pagos. Y es una forma de financiarme. Y normalmente o aparentemente gratuita. Muy bien. ¿Qué nos ocurre con la cuenta de resultados? La cuenta de resultados es muy sencilla y vuelvo a lo mismo. Cuenta de resultados, pues al final es tan sencillo como los ingresos menos, bien sea por ventas o bien sean de otro tipo, ya lo comentaremos. Le quitamos las compras, es decir, todos los suministros que necesitamos para realizar esas compras. Si estamos hablando de una empresa industrial o de una empresa comercial, pues evidentemente todo el producto que compramos a nuestros proveedores. El personal, sea poco o mucho, pero hasta que se demuestre lo contrario, ninguna empresa funciona sin personas, por mucho que algunos lo intenten. Por supuesto, los gastos generales. Y aquí metemos todo. O sea, metemos desde la luz, el alquiler, las asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Los arrendamientos, los seguros, gastos de personal. No voy a entrar en temas contables, iba a meter la amortización, pero nos olvidamos. Los financieros, es decir, los gastos financieros, los intereses. El principal ya se lo devolveremos vía balance. Los financieros, y esto lo que nos da es el resultado
antes de impuestos. Aquí le quitamos los impuestos. Si es una sociedad, será el impuesto de sociedades, pero no olvidemos que si es un autónomo, va a tener que pagar por su actividad económica. Y al final, lo que nos queda es el resultado neto. Muy bien. Aquí solamente un comentario, ¿vale? Esta, que es una cuenta de resultados estándar, a mí me gustaría que ustedes la dividan en dos partes. Una, el margen bruto, es decir, lo que cobro por mis ventas menos el coste directo, el coste de producto de esas ventas y el resto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera sabremos si lo que tenemos es un problema de negocio, es decir, que nuestros costes son superiores a nuestro precio de venta y estamos teniendo una dificultad esencial, o el problema lo tenemos en otro sitio. Después iremos bajando con el personal, iremos bajando con los gastos generales. Es decir, es importante en la cuenta de resultados no solamente saber lo que se gana, lo que se pierde, y cuánto se gana, cuánto se pierde, sino dónde está el origen del problema. Si no conocemos el origen del problema, no conocemos el problema real, no lo podemos resolver. Si el problema lo tenemos por un exceso de plantilla o por un exceso de coste de plantilla, eso es lo que tenemos que atacar. Si el problema lo tenemos por unos altos gastos financieros, por intereses, eso es lo que tenemos que atacar. Y si el problema lo tenemos en que el mercado nos marca un precio y nosotros no somos capaces de comprar a un precio mejor, eso es lo que tenemos que atacar, ¿correcto? O si lo que tenemos es un problema de ingresos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es mentira. La cuenta de resultados es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque si hemos dicho que realmente lo que nos importa es la caja, aquí nos dice que teóricamente ganamos o que teóricamente perdemos. Pero cuando vamos a la caja no está. ¿Por qué? Pues porque los ingresos, que son nuestras ventas, los cobramos a plazo, por lo tanto, decir ingresos no quiere decir cobros. Las compras las pagamos a plazo, con lo cual decir compras no quiere decir pagos. El personal sí, el personal lo pagamos al contado, como debe ser, igual que los impuestos. Los gastos generales, exactamente igual, es decir, los seguros los pagamos cada 4 meses o los alquileres los pagamos a final de mes, etcétera, etcétera. Y los financieros, pues lo mismo, nos hacen liquidaciones trimestrales, etcétera. Por lo tanto, mucho ojo porque una empresa puede ganar dinero e ir a la quiebra. ¿Por qué? Pues porque no cobra, por ejemplo. Segundo, mucho ojo, una empresa puede estar ganando dinero, pero no tener caja, no tener liquidez. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Y lo veíamos aquí. Aquí tenemos necesidades de fondos generadas porque, por ejemplo, tardamos en cobrar a los clientes o, por ejemplo, porque nuestros plazos de pago a proveedores son demasiado cortos, ¿vale? Bien, y último tema, fundamental, insisto, si me lo permitís, la madre del cordero, que es la previsión de tesorería. Esto es muy fácil. Aquí lo que tenemos son cobros, que serán por ventas o de otro tipo. Y cuando digo de otro tipo es porque, por ejemplo, nos pueden conceder una subvención. Por lo tanto, tenemos un ingreso, tenemos una entrada de caja. O, por ejemplo, hemos vendido un activo. Hemos vendido la freidora o hemos vendido la máquina frigorífica. Muy bien, pues tenemos una entrada. Los pagos, y aquí estamos hablando de dinero. De dinero. Los cobros, los pagos. Y en los pagos, lógicamente, tenemos que pagar las compras, tenemos que pagar al personal, los gastos generales que veíamos antes, los intereses y, por supuesto, desgraciadamente, los impuestos. ¿Vale? Y en impuestos estoy metiendo la seguridad social, lo estoy metiendo todo. Pero aquí estamos hablando de pagos, es decir, cuando el dinero sale de caja, no cuando apunto la facturita o cuando no, cuando el dinero tiene que salir de caja. Y esto nos va a dar una cosa que se llama el saldo operativo. Es decir, esto es el negocio normal, el normal. A partir de aquí, ¿qué cosas pasan? Bueno, pues que en ocasiones tenemos que hacer inversiones.
Y estos son pagos de inversiones. Y por lo tanto, son salidas de fondos. ¿Cuándo lo vamos a registrar? Cuando paguemos la inversión. Evidentemente, si lo que estamos haciendo es financiar una inversión por leasing, por renting, por la vía que sea, pues saldrá de poquito a poquito, ¿vale? Y esto nos va a dar el saldo final, ¿vale? Y vamos a decir el saldo final bruto. Y ahora volvemos aquí. Cuando hablo de previsión, estoy hablando de que esto hay que ponerlo en el tiempo. Pues se puede hacer por semana, semana 1, 2, 3, 4, o mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Pero lógicamente hay que distribuirlo en el tiempo. Y vuelvo a lo que decía antes. Al final del día me voy a la caja del bar y veo dinero. Vale, pero es que mañana viene el proveedor a cobrar. Como me lo gaste esa noche, tengo un problema. Veo dinero en la caja, magnífico, pero tengo que pagar el IVA trimestralmente. Pues como no tenga esa previsión, tengo un problema. Y así sucesivamente, ¿vale? Y esto va a tener bastante que ver también con la negociación financiera. ¿Por qué me he quedado aquí en saldo final? Por una razón muy sencilla, porque este saldo final lo que me va a dar son las necesidades o los excesos, o vamos a llamarle superávit, de financiación. Y esto me lo va a dar no solamente en el periodo concreto, sino que además lo voy a ir acumulando. Es importante que me quede aquí, porque aquí es donde nos vamos a hacer la pregunta de cuando surjan estas necesidades de financiación, ya las tenemos cuantificadas. Y así no mezclamos churras con merinas, es decir, metemos las entradas de los créditos, de la... No, no, no. Primero las necesidades y luego verlo. Vuelvo a la situación anterior, que hablábamos sobre la cuenta de resultados. También aquí en la tesorería es importante qué es lo que nos está generando necesidad. ¿Qué es? Y vemos que tenemos unas necesidades de financiación. Bueno, pues aquí lo directo, lo que normalmente hace todo el mundo, es salir a buscar dinero. Bueno, no, aquí lo que hay que hacer es tomar decisiones. Decisiones. Hay decisiones que, sobre las que nosotros podemos tener cierto control, que es lo que llamaba antes financiación espontánea. Hay que tomar decisiones sobre cobros y tengo que preguntarme si puedo adelantar el cobro de clientes. Evidentemente esto aliviaría mi tesorería. Tengo que preguntarme también sobre pagos. Aquí tengo que pensar si puedo negociar con mis proveedores un aplazamiento de pagos. Tengo que preguntarme qué pasa con los impuestos, si me compensa o si puedo hacer un aplazamiento o un fraccionamiento de impuestos. Este es el primer término. ¿Por qué? Pues porque esto es relativamente barato. Y en el caso de los impuestos, en el entorno que estamos, están siendo bastante tolerantes con los tipos de interés. El siguiente paso, bueno, pues a partir de aquí necesito dinero. En los tiempos que vivimos estábamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de crisis, estamos hablando de medidas de pandemia. Bueno, pues hay una fuente que es la administración pública. Bien sea el Estado español, bien sea la comunidad autónoma o bien sea la Unión Europea. Bueno, están tomando una serie de iniciativas para subvencionar, en algunos casos a fondo perdido, determinados problemas o determinados retos de las empresas. Por ejemplo, la digitalización. Muy bien, pues oiga, si me dan dinero barato, pues o dinero gratis, pues esta es una fuente también de financiación. Y seguimos. A partir de aquí decimos, bueno, muy bien, vale, pero con todo esto no me llega, o resulta que yo no puedo acceder a las subvenciones del Estado español o de la Unión Europea, o resulta que mis proveedores se están poniendo rebecos y dicen que no aplazan más, o mis clientes me dicen, mira, perdóname, pero me tienes que ayudar y no solamente no te pago antes, sino que te voy a pagar después. Muy bien, pues al final lo que necesitamos es dinero. Vale. Este dinero, ¿de dónde lo podemos obtener? Bueno, pues es muy sencillo, es decir, el dinero que falta o lo pone el empresario
es decir, de su propio bolsillo, o lo pone un ajeno. Y no hay más. Es decir, o yo pongo el dinero o alguien me lo presta, y sin más. Que me lo pone un ajeno, es decir, que alguien me lo presta, ¿quién me lo puede prestar? ¿O quién me lo puede poner? Pues desde luego me lo puede poner un banco, me lo puede poner un nuevo socio, o puedo conseguir incluso que la administración pública me haga un préstamo participativo o que tome una participación en la compañía, etcétera, etcétera. O que me dé una garantía del tipo Asturgar para que a su vez pueda conseguir un préstamo en condiciones interesantes, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho es ver cuál es la documentación básica, esencial para gestionar cualquier negocio. Aquí una recomendación importante, independientemente de que muchos tengáis magníficos, que son profesionales excelentes y más en Asturias, asesores contables, fiscales o llamarlo como queráis, todo empresario tiene la obligación de tener 4 conceptos básicos, ¿eh? Porque si no, en lugar de delegar esas funciones, está desertando. Y quien tiene que tener en la cabeza 4 conceptos es el empresario, es el directivo, es el propietario. Y después los detalles ya los hará un profesional de la economía, de la contabilidad o de los impuestos. Pero hay 4 cosas básicas. Como os decía, por eso precisamente cuando estaba explicando el balance de situación y la cuenta de resultados, estaba siendo bastante coloquial, porque al final no nos engañemos. Esto es la cuenta de la vieja y sentido común. Ojo con la cuenta de la vieja. Insisto, previsión de tesorería que a veces se nos olvidan muchas cosas. Muy bien, por lo tanto, áreas básicas que generan necesidades de fondos, las hemos visto. A partir de aquí, ¿qué hacemos cuando tenemos estas necesidades? Tomamos decisiones, evidentemente, y al final acabamos pidiendo dinero. Y estas son las alternativas de financiación. Muy bien. Como estamos en un entorno de educación financiera y además auspiciado por una entidad financiera como es Liberbank, dentro del entorno de educación financiera, vamos a hablar de negociación bancaria. Muy bien. Cuando nos enfrentamos a una negociación, sea del tipo que sea, tenemos que tener muy en cuenta varias cosas. Primero, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Qué es lo que voy a pedir? Es decir, ¿cuánto voy a pedir y de qué tipo? Segundo, ¿para qué lo quiero? Es muy importante. Tercero, ¿cuándo tengo previsto devolverlo? Cuarto, ¿a quién se lo pido? Y así sucesivamente. En el título de la conferencia comentaba que la negociación bancaria y aquí estamos hablando de negociación de financiación, es arte y es ciencia. Hay que tener en cuenta que al final es muy importante esa relación personal. Primero, las entidades financieras deberíamos tratarlas como socios estratégicos. Es decir, nos guste o no, a lo largo de toda la trayectoria empresarial vamos a tener una serie de compañeros de viaje. Por supuesto tendremos a nuestro personal, por supuesto clientes, por supuesto proveedores, pero también bancos. Y también bancos por 2 motivos. Uno, porque nuestras transacciones, bien sean de cobros o pagos, van a pasar por una entidad financiera. Y 2, porque evidentemente son una fuente de oxígeno, una fuente de financiación, bien sea para crecer o bien sea para resolver un problema. Por lo tanto, no debemos pensar en las entidades financieras y en los bancos como un enemigo, como un adversario, como alguien. No, es un socio. Y ellos pensarán en nosotros exactamente igual, porque evidentemente quienes nos ayuden en momentos de dificultad, contaremos con ellos en momentos de prosperidad y viceversa. Pensemos además
que el negocio de un banco es prestar dinero y recuperarlo, no ejecutar garantías, ¿eh? Por lo tanto, donde se sienten cómodos es cuando están negociando con personas, con proyectos que tienen viabilidad, que tienen cara y ojos y que de alguna manera les ofrecen confianza. El negocio bancario es un negocio de confianza, exactamente igual que los negocios de cualquiera de ustedes. Es un negocio de confianza. Por lo tanto, en esta parte de arte, lo que tenemos que ofrecer es confianza. Y esa confianza tiene que ver con varios temas. Primero tiene que ver con la reputación. Es decir, cuando nosotros vamos a pedir dinero, no se trata solo, y lo veremos después en la parte de ciencia, no se trata solo de que hagamos unos informes preciosos, de que nuestro consultor haga un PowerPoint impresionante, que además se mueva. No se trata de esto. Se trata de que un banco saca el dinero de su bolsillo para meterlo en el bolsillo de un empresario y que consiga devolverlo. Por lo tanto, en quien tiene que confiar es en el empresario o en el directivo que va a manejar adecuadamente su dinero, que lo va a destinar a lo que ha dicho, que lo que ha dicho se va a producir y que, por lo tanto, hay garantías de que se lo devuelva. Eso depende de la habilidad de quien lo maneje. Por eso hablaba de un negocio de confianza, es decir, se suele decir que el papel lo aguanta todo. No, no lo aguanta todo. Esta parte intangible, esta parte artesana, la confianza, no se escribe en un papel. No se puede escribir en un papel. Por lo tanto, la reputación, ¿qué significa? Bueno, pues significa que cuando vayamos a negociar con una entidad financiera, uno de los temas que tenemos que transmitir es que llevamos X tiempo haciendo negocios y con éxito, que lo que estamos teniendo en un momento determinado es una dificultad transitoria o lo que pretendemos es una ampliación del negocio o que lo que pretendemos, bueno. Adicionalmente, que nuestro comportamiento profesional y, por supuesto, personal, pues es digno de respeto. Es decir, no, y perdonad por la expresión coloquial, no le están prestando dinero a un bandarra, evidentemente. O sea, todo esto va unido. Es decir, el pensar que la vida personal y profesional son distintas, no. Es decir, evidentemente tienen cierta conexión. Por lo tanto, estamos hablando de reputación. Segundo, tenemos que hablar en esta parte artística de nuestro negocio. Es decir, que nuestro negocio lo conozcan no solo por los números, sino por lo que hacemos. Es decir, ¿por qué estamos haciendo este negocio? ¿Por qué los clientes nos compran a nosotros y no a otros? ¿Qué es lo diferencial? ¿Qué es lo que garantiza que nuestro negocio tiene continuidad y va a continuar? ¿Cuál es nuestro estilo cuando estamos innovando? O, por ejemplo, ahora que estamos hablando de tiempos de incertidumbre, que tenemos la adaptación, la flexibilidad necesaria para avanzar nuestro negocio. Y en este sentido es muy importante que lo vean. Muy importante que lo vean. Yo recomiendo siempre que, aparte de las reuniones que puedan tenerse en las oficinas, bien sean las bancarias o de la empresa, que bajen al taller, que bajen al negocio, que vayan al comercio, que lo vean. Es decir, que no se quede en el puro papel. Es decir, se trata de conseguir una vinculación humana. Tercer tema artesanal. Es cierto que estamos negociando con un banco, pero en realidad un banco son personas. Con quien vamos a negociar es con un gestor o con un director de oficina, que es una persona. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos unos objetivos, la entidad financiera tiene otros y esa persona tiene otros. Es decir, esa persona tiene unos objetivos de producción, unos objetivos comerciales dentro del banco determinados. Por lo tanto, tenemos que ayudarle a que nos ayude y tendremos que ayudarle, lógicamente, a conseguir esos objetivos, ¿no? Bien, en esta parte estamos hablando de puras habilidades personales. Puras habilidades personales. Evidentemente, cuanto más claros seamos, cuanto más convencidos estemos de nuestro negocio, de nuestra viabilidad, eso lo vamos a transmitir y eso no se escribe en un papel.
Es decir, eso se transmite con la mirada, se transmite con el tono de voz. Esa es la parte artesanal que al final va a ser la parte decisiva. Por supuesto, todo esto tiene que ir con datos, tiene que estar documentado. Y en esta parte de ciencia es donde aparecen los datos. ¿Qué tenemos que aportar o qué debemos aportar cuando pretendemos conseguir una financiación? Pues lógicamente nos van a pedir y nosotros tenemos que saber de qué hablamos. Nos van a pedir un balance de situación. Es decir, oiga, ¿y usted dónde está? Es decir, ¿usted qué tiene y qué debe? ¿Vale? Pues, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, nos van a pedir una cuenta de resultados o varias, de varios años. Y nos dirán, oiga, ¿cómo ha ido su negocio? ¿No? Y tenemos que mostrar esto. Le vamos a mostrar una previsión de tesorería. Previsión de tesorería donde se va a ver por qué necesitamos ese dinero, bien sea por una situación de dificultad coyuntural, bien sea porque estamos haciendo unas inversiones, el motivo que sea, ¿vale? Pero esa previsión de tesorería, claro, contemplará no solamente las necesidades que tenemos, sino que cuando incorporemos ese crédito o ese préstamo, también tenemos previsto que nuestras operaciones van a permitir devolverlo. Si de nuestra previsión de tesorería no se deduce que tenemos capacidad de devolver ese préstamo, ese crédito, en el tiempo que lo estamos pidiendo, pues mal vamos, ¿vale? Todo lo demás puede estar muy bien, podemos creer mucho en nuestro negocio, podemos tener una pasión tremenda, pero si después el dinero no entra, pues lo tenemos difícil para que nos lo den, ¿vale? Siguiente tema, importante, el plazo. Evidentemente, si lo que estamos financiando o lo que estamos pidiendo es dinero para algo temporal y de corto plazo, pues lo financiaremos en corto plazo. Es decir, bueno, pues si estamos hablando de una situación coyuntural que va a durar 2 o 3 meses, pues hombre, pediremos dinero para 6 o para un año. Pero también es muy importante que si lo que estamos financiando es algo a largo plazo, y bien sea a largo plazo porque es una inversión que vamos a tardar en que nos dé rendimiento, o bien sea porque el impacto del COVID o el impacto de la pérdida de ventas o el impacto del incremento de gastos, preveemos que vamos a tardar en recuperarlo 2 años o 1 año, pidamos dinero a 2 años o a 3 o a 4. Porque en caso contrario, nos estaremos pegando un tiro en el pie. Estaremos pidiendo dinero con una obligación de devolverlo demasiado pronto, y no nos ha dado tiempo a generar fondos para poder devolverlo. Por lo tanto, los plazos son importantes. Y luego, también tenemos que hablar, y esto es una combinación de ambos, tenemos que hablar de compensaciones. Evidentemente estamos pidiendo dinero, pero lógicamente tenemos que negociar con la entidad financiera que no solamente le vamos a pagar los intereses. A las entidades financieras les interesan las domiciliaciones de seguros, les interesa la suscripción de seguros. Ahora las entidades financieras venden de todo y tienen filiales de todo. Les interesa que domiciliemos los impuestos, les interesa que canalicemos la nómina, les interesa que le demos acceso a nuestra base de datos de clientes, proveedores o personal para poder hacerles ofertas personalizadas. Todo eso forma parte del paquete y eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Cuando estemos negociando con la entidad financiera, no regalemos nada porque tampoco nos van a regalar nada. Negociemos y tratemos de optimizarlo. Y por último, algo, y con esto termino, lógicamente, esta parte más estándar. Y por último, tengamos en cuenta que los bancos están sujetos a una normativa internacional, a una normativa europea. Quizá a algunos les suene las normas de Basilea. Bueno, fundamentalmente, y para que nos entendamos, se les ha impuesto a los bancos desde hace mucho tiempo que a cada cliente se le haga lo que llaman un rating, es decir, una calificación. Y por lo tanto, ese rating que tiene factores importantes y factores que tienen que ver con pues, si la empresa está más capitalizada o menos, si es más rentable o menos, si su estructura financiera supone un gran endeudamiento, si las ventas van creciendo, si se va consolidando, si tiene... Hay factores no solamente numéricos, sino también cualitativos, la calidad del empresario, la posible continuidad sucesoria, etcétera, etcétera. Ese rating
lo que nos va a dar, sea mayor o menor, fundamentalmente son tres cosas. Una, nos va a dar el límite de financiación que el banco está autorizado a concedernos. Por lo tanto, un buen rating nos puede dar más acceso a financiación. En segundo lugar, va a disminuir el precio. Es decir, si nosotros tenemos un buen rating, una buena calificación, significa que somos empresas de menor riesgo y, por lo tanto, el precio es negociable y el precio se puede ajustar. Y, en último lugar, nos va a dar una mayor capacidad de negociación. Evidentemente, la morosidad en las entidades financieras es algo que les está perjudicando. Por lo tanto, contar con buenos clientes, con clientes sólidos, les interesa. Insisto, y vuelvo a lo mismo, para conseguir un buen rating hay mucho de lo que hay detrás, que es lo que comentábamos antes. Es decir, hay negocio, hay gestión, hay continuidad, hay plan de futuro. Es decir, y aquí una recomendación ya general. En esa relación con las entidades financieras, tienen que ver que no somos un negocio de corto plazo, que tenemos claro dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer y qué pasos queremos dar. Eso es fundamental en la relación con las entidades financieras. Y por último, y esto estoy seguro de que Liberbank, que nos patrocina, estará de acuerdo, no pongamos los huevos en la misma cesta. Es decir, es bueno, igual que diversificamos proveedores, tener distintas entidades financieras. Por dos motivos. Uno, propio, insisto, tener varias alternativas. Y dos, por interés de las entidades financieras. Si una entidad financiera es la única que nos financia, llegará un momento en el que diga, ya no puedo más. Estás cargando mucho sobre mis espaldas. Por lo tanto, lo verán también con buenos ojos. Lógicamente, intentarán tener lo mejor del negocio, no cabe duda. Pero insisto, exactamente igual que hacemos con los clientes, es decir, tratar de diversificar para no depender de uno solo, o de los proveedores, diversificar para no depender de uno solo, lo mismo con las entidades financieras. Cosa que nos va a permitir en esa negociación tener alternativas, cosa que nos va a permitir identificar cuál es de verdad el precio de mercado. Tengamos en cuenta además que distintos bancos, distintas entidades financieras tienen distintas estrategias. Hay algunos que son más reticentes a los préstamos a largo plazo, hay otros que son más tolerantes en cuanto a las garantías. Evidentemente, esto no debemos olvidarlo. Cuando vamos a pedir dinero, pues sí, llevamos una promesa de futuro, llevamos unos papeles con una previsión, generamos confianza, pero desgraciadamente también el banco se quiere asegurar el recobro y por lo tanto probablemente nos pida garantías no solamente de negocio, no solamente personales, sino también reales. En definitiva, insisto, diversificación. Con esto cerramos esta primera parte donde hemos hablado de las áreas de la empresa, donde hemos hablado de la negociación. Y perdón, voy a poner de nuevo el vídeo porque estoy siendo injusto y no se me ve. Iniciar vídeo. Muy bien. Por lo tanto... Muchas gracias, Hipólito. Sí, Terminamos hay un tema. Bueno, solamente hay un tema. Sí, uno. Todo esto en tiempos de incertidumbre, ¿vale? Digo, por cerrar el círculo, estos son lecciones intemporales, se han producido siempre y se seguirán produciendo. Ahora vivimos una situación absolutamente distinta y nueva. Hay cosas que no van a cambiar o que van a tardar tiempo en cambiar y hay otras que debemos cambiar. En esta situación de incertidumbre, una recomendación. Primero, documento fundamental, la previsión de tesorería. Segundo, no se tomen decisiones precipitadas en el corto plazo que puedan condicionar el medio plazo. Es decir, tenemos un negocio en marcha y que no se va a terminar mañana. Por lo tanto, mucho cuidado con decisiones tanto de financiación como de estrategia empresarial que puedan condicionar el futuro. Muy importante. Y por último, para combatir la incertidumbre, generemos confianza. Muy bien. Damos entonces, como decía, muchísimas gracias por tu intervención y, como siempre, por tu maestría, no solo en los conocimientos, sino a la hora de trasladarlos.
a las personas que nos acompañan cada mañana en estas sesiones y damos bueno, pues comienzo a ese espacio que dentro de este encuentro teníamos reservado para las preguntas que nos quieran trasladar las personas que nos acompañan esta mañana. Hay una primera que corresponde a Francisco. Voy a tratar de localizarlo porque creo que somos suficientemente pocos como para poder bueno, pues darle acceso al audio y al vídeo y que la pueda trasladar él Fenomenal. directamente, y si no te la planteo ahora mismo. Sí, de todas maneras una recomendación, o sea, para ser justos, de la misma forma que me estáis viendo, vuelvo a lo mismo, a pesar de que es un entorno tecnológico, soy más de contacto directo, por lo tanto, me gustaría veros y escucharos. Sí, sí, porque lo sé, voy a voy a tratar de habilitar esa posibilidad. A ver, un segundito, por favor, si soy capaz. Bueno, nada, Francisco, creo que te escuchamos. Francisco. Sí, bueno. Hola, Hipólito, buenos días. Ya, vale. ¿Cómo estás? No te veo, pero es igual, no importa. Pues no tengo la posibilidad de activar la cámara aquí en la aplicación. De todas maneras, os voy a contar un secreto. Cuando la cámara se desactiva, mi cámara se desactiva, es que ocurre algo que no es políticamente correcto. Ojo, vamos a ver. Estoy cumpliendo el estado de alarma donde los estancos han sido actividad esencial. Bueno, pues mira, yo no es que yo esté haciendo algo políticamente incorrecto, pero te aseguro que la aplicación no me deja activarlo. Pero nada, no te preocupes. Hipólito, yo la verdad es que me ha encantado cómo has hecho la exposición, cómo además te ha servido fenomenal de las herramientas, que decías que tienes un poco de aversión a la falta de trato personal, pero también sabes manejarte fenomenalmente y comunicar muy bien a través de las tecnologías. Y luego ahí va mi pregunta. Eres sobre el tema a la hora de pedirle a un banco deuda a largo plazo. Me gustaría, por favor, que si pudieras hablar un poco del fondo de maniobra, es decir, cómo convences a un banco de financiar el circulante cuando vas a pedir... A ver, sí, vamos a ver, te cuento. A ver, esta es la parte que te comentaba artística. Bueno, os cuento algo, algunos lo sabréis. Yo he sido director financiero el 80% de mi carrera y en situaciones no precisamente agradables. De hecho, estuve 4 años en Duro Felguera cuando perdíamos 10.000 millones de pesetas, o estuve en Bazán, empresa militar, y en otras. Entonces, esa es la parte más de arte. ¿Qué sucede? Hay que explicarle a una entidad financiera varias cosas. Primero, contablemente hay cosas que son gastos, pero que en realidad son inversiones. Es decir, por ejemplo, formación del personal. Ahora que estamos hablando de las nuevas tecnologías y todo esto, muy bien, contablemente es un gasto, pero yo estoy construyendo la compañía del futuro. Por lo tanto, el esfuerzo que hago en formación en el corto plazo no puedo pretender financiarlo en el corto plazo porque los resultados los voy a tener más allá. Segundo, en ese fondo de maniobra, ¿qué sucede? Si yo no consigo tener colchón, vamos a ver, vamos a hacerlo más sencillo. Si yo todo lo de largo plazo lo financio con largo plazo y lo de corto plazo lo financio con corto plazo, estoy en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque como se me vaya un proveedor, como un proveedor me apriete, como un cliente se me retrase, como las existencias no tengan la rotación que yo espero de 3 meses y pasen a 6, o se me desactualice un producto o se descatalogue, claro, si yo el corto plazo lo encajo con el corto plazo y con los mismos plazos, pues la lié, porque en el momento en el que se me va algo, pues la he liado. Entonces, siempre es conveniente que los fondos permanentes, es decir, los fondos propios y la financiación a largo plazo me cubra un poquito o un poquito más del fondo de maniobra. Es decir, ese es el tema.
¿Dónde está, y es lo que te comentaba antes, por qué necesito financiar el fondo de maniobra? Pues básicamente pues porque cobro tarde y tengo que pagar pronto, porque tengo ahí un desgracia. Pero eso tiene como origen los gastos de la cuenta de resultados. Entonces, hay cosas que son gastos que por mucho que se diga son del año, en realidad son inversiones de futuro, por poneros un ejemplo. Pero todo esto, insisto, es artístico y esto hay que saber explicarlo. Yo mañana contrato 5 trabajadores, nuevos, novatos. Hombre, hasta que me empiezan a dar rendimiento, pues igual tardan 6 meses, o igual tardan un año. O mientras estoy desarrollando un producto, tengo que alquilar una nave. Sí es cierto que el alquiler es un gasto, pero es que estoy haciendo un desarrollo de futuro. Por lo tanto, todo eso hay que transmitirlo de una manera bastante práctica. Ahí también te digo una cosa. A mí me gusta, siempre me gustó, alejarme de tecnicismos. Es decir, yo hay una recomendación que hago es traer al interlocutor del banco a mi terreno, a mi negocio, que lo viva, que lo entienda. Si vamos a discutir de Excel o vamos a discutir de ratios de balance, me gana. No tengo nada que discutir, se lo mando, lo mete en la máquina y ya el de riesgos calcula y me dice 23. Pues vale, pero no es eso, no es eso. Muchas gracias, Francisco. No, perfectamente, muchas gracias por la contestación y me lo ha aclarado mucho. Comentaba yo ahora en el chat para aquellas personas que no estén pendientes de él, que generalmente cuando estas sesiones las organizamos presencialmente, a la finalización de las mismas solemos trasladar un cuestionario de satisfacción que nos sirve para evaluar la calidad de todas nuestras iniciativas, pero también como instrumento, como herramienta de captación de todas aquellas sugerencias a futuro de temas que puedan interesar a nuestros asociados, a los emprendedores también, tanto en el ámbito financiero como en otros. Entonces, aprovechamos, si os parece, también este chat para que nos podáis trasladar, si es de vuestro interés, alguna sugerencia en este sentido. Roberto, no sé si tienes tú alguna pregunta, aludido Hipólito a Liberbank, a las entidades bancarias en general en alguna ocasión, alguna cuestión que trasladarle. Mira, de todas maneras, como veo que a veces, y por eso la dificultad de la tecnología a la hora de ser interactivo, lo que sí os estoy poniendo a todos en el chat, me he equivocado, esto es para los panelistas. Os estoy dando mis datos de contacto. Quiero decir, como tengo mentalidad más de empresa que de consultor, me gusta el servicio postventa. Y por lo tanto, a vuestra disposición para aclarar en la medida de mis posibilidades o para ayudaros en lo que pueda, ¿no? En realidad estas sesiones son un servicio público y como tal servicio público no se acaba cuando se acaba la sesión. Y perdonadme que lo he metido... Hipólito. Le tendía la mano a Roberto a que pudiera hacer... Ah, sí, cierto, muy bien. A ver, yo no, simplemente lo ha explicado muy bien Hipólito cuando ha hablado de la relación personal entre la entidad financiera y la empresa pyme autónomo que trabaja con él, es decir, conocer el negocio, no solamente, como él decía, meter los datos en la máquina, en la hoja Excel, en el sistema de rating que tenemos y que nos da un resultado, ¿no? Digamos que es la parte más técnica y no la parte humana o la parte social o la parte de conocer realmente al cliente. Estamos viviendo una situación súper complicada, muy complicada. En marzo, con el principio del estado de confinamiento, del estado de alarma, prácticamente la actividad se paró en el país. Las entidades financieras hemos estado ahí, hemos seguido trabajando y hemos procurado aportar todas las soluciones posibles a todos nuestros clientes, pymes, emprendedores y autónomos. Sí quiero animar a todas esas personas que en su negocio
están viendo que no tienen la actividad que tenían antes del confinamiento, que hablen con las entidades financieras, ¿vale? Ya no hablo solo de Liberbank, está dentro del marco del programa de educación financiera, no vengo aquí a hacer negocio ni muchísimo menos, pero sí que podemos ayudar y podemos valorar con los empresarios y con los autónomos un poquitito qué vías de solución pueden tener de aquí a los próximos meses. Cierto es que tenemos una incertidumbre máxima, no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos meses, no sabemos si el coronavirus o la cepa en octubre volverá o no volverá, si habrá una vacuna, si volveremos a una nueva normalidad, a la antigua normalidad, no lo sabemos realmente. Pero de lo que se trata es de intentar sobrevivir, como sea, estos meses de parón y que al final la empresa o el autónomo vuelva a realizar su actividad de una manera lo más normal posible. Sí, y en este periodo intermedio es donde podemos intentar buscar esas soluciones. Por lo tanto, no solamente a través de las entidades, que también tenemos nuestros convenios para poder ayudar a los clientes, sino también pues a través del famoso ICO, pues tenemos unos fondos disponibles que van con el aval de ICO y que podemos aportar diferentes soluciones. Ojo, teniendo en cuenta que toda la deuda al final hay que devolverla, con lo cual siempre es muy importante echar las cuentas y tener los números muy claros. Eso sí, con esa dosis de incertidumbre de lo que puede pasar de aquí a futuro. Quería hacerte un comentario, Roberto, a propósito. Sí, yo creo que hay que destacar varias cosas y por orden. Liberbank. Y esto es una recomendación. Entiendo que la mayoría de los participantes son asturianos. En esa parte artística, Liberbank es una entidad próxima, aunque ahora ya sea un banco a nivel nacional, pero no hay que olvidar que el corazón, el origen, está en Asturias y, por lo tanto, su conocimiento de la realidad asturiana, de los empresarios asturianos y del entorno en el que nos movemos es más próximo y es mayor. Segundo, la interlocución es más rápida. Está en la Plaza de la Escandalera, la sede central, aunque algunos directivos estén ya en Madrid o en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, aprovechemos esa circunstancia. Esa circunstancia. Siguiente, incertidumbre, por supuesto. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Somos empresarios. ¿No podemos controlar la situación sanitaria? No. ¿No estamos desarrollando nosotros la vacuna? No. No lo estamos desarrollando, evidentemente. Pero hay otras cosas que sí podemos controlar. Podemos controlar nuestros propios actos. Podemos tomar nuestras propias decisiones para activar las ventas, modificar el negocio. Y aquí va una recomendación. No conviene ser frívolo en esto de reinventarse e inventar cosas nuevas. No. Pero sí es cierto que es el momento de pensar qué es lo que hacemos, qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que hacemos bien. Quizá lo que deba cambiar es la forma o el canal por donde lo hacemos. Pero tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer, ¿vale? En caso contrario tendremos un problema. Y por último, lo que comentaba Roberto, existen ciertas facilidades y aunque exista esa incertidumbre de futuro, aportemos confianza. Es decir, si trabajamos, iba a decir casi con orejeras. O sea, hay cosas que nos rodean y que va a ser imposible de controlar. Bueno, pues hay una cosa que sí podemos controlar. Donde trabajábamos 14, ahora tendremos que trabajar 16 horas. Donde antes eran 5 días, pues ahora tendrán que ser 7. Donde antes esperábamos a que viniera el cliente, a lo mejor hay que salir a la calle. Y cuando digo salir a la calle es que a lo mejor la fruta o los libros hay que poner un expositor en la calle. No lo sé, pero eso sí lo controlamos nosotros. No nos bloqueemos por aquello que no controlemos. Y luego, insisto, muy importante en lo que decía antes, dos cosas. Una, no tomemos decisiones guiados por el pánico, porque entonces a lo mejor somos nosotros los que ponemos unos palos en las ruedas para nuestro negocio a futuro. No lo hagamos. Pensemos en el medio plazo. Pensemos que esto va a seguir. Porque si ya partimos de la base de que esta incertidumbre es permanente, pues tiramos la toalla. ¿Alguien quiere tirar la toalla? No. Pues trabajemos.
Muy bien, gracias Hipólito. Hay otra pregunta que nos han trasladado en el chat. Álvaro. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? No tienes micrófono. Estoy en ello. Es que no da la sensación de que tenga, no me deja activarle el audio. No sé si... Bueno, Nada, de todas maneras, nada, no importa. no me deja. Bueno, Álvaro nos preguntaba sobre los criterios que se pueden aplicar a las previsiones de tesorería en una situación de crisis como la que estamos sufriendo ahora por el COVID, Hipólito. Vale, muy fácil. ¿Alguna vez hemos vivido una situación que no sea de crisis? ¿Alguna? Vamos a ver. Primero, todo el que trabaja en una empresa, todo el que tiene una empresa sabe que vive en un entorno de incertidumbre, siempre. Es decir, cuando hablamos de planes de futuro, de planes de viabilidad, de previsiones, pues hombre, en cierta medida estamos sacando la bola de cristal. Oiga, ¿y cuánto voy a vender dentro de 3 meses? Pues no lo sé. Pero no lo sabía antes y no lo sé ahora. Ahora, la incertidumbre, ¿en qué se está traduciendo? En algo distinto. Es decir, no solamente es muy difícil hacer un plan a un año y decir, bueno, pues dentro de un año voy a vender. Hombre, sí es cierto que si mi ritmo de ventas era determinado, si tengo unos clientes más o menos estables, si tengo un producto competitivo, si mi competencia no me está machacando, tengo un factor diferencial, hombre, sí puedo hacer unas previsiones con un cierto grado de error. Lo que está cambiando ahora, lo que ha cambiado con esta situación es una cuestión psicológica. Lo que ha cambiado es el comportamiento del consumidor. Están cambiando sus hábitos, está cambiando su capacidad adquisitiva. Es decir, cuando estamos hablando de entorno macroeconómico, que queda mono en televisión, en realidad de lo que estamos hablando es de que sube el paro. Y cuando sube el paro lo que bajan son los ingresos. De lo que estamos hablando es que esa incertidumbre que nosotros tenemos en los negocios, nuestros clientes la tienen respecto a sus ingresos en el futuro, a su estabilidad en el empleo. Por lo tanto, eso implica que cuando hagamos nuestras previsiones de tesorería, más que nunca, y cuando hablo de previsiones de tesorería, exactamente igual que cuando hablamos de planes estratégicos, que queda como muy etéreo, pero que en realidad son imprescindibles para saber a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Cuando hablamos de previsiones de tesorería, hay que hacerlo con grados de sensibilidad. Es decir, si yo preveo unos cobros de 200.000 euros, tengo que prever qué pasa. O sea, evidentemente, si yo tengo unas cuentas a cobrar que ya están registradas y que tengo derecho de cobro, hombre, malo será, como dicen los gallegos, malo será que no las cobre, salvo que pase algo raro, ¿vale? Puedo contemplar, si queréis, un cierto nivel de impagos, ¿vale? De acuerdo. Pero claro, lógicamente las previsiones de tesorería no se pueden quedar en lo que ya tengo facturado y pendiente de cobro. Tengo que pensar que el negocio sigue porque mis gastos van a seguir, es decir, dentro de 12 meses voy a tener que pagar el alquiler igual que ahora. Si no preveo ningún tipo de cobro, pues el resultado va a ser negativo. Eso está claro. Por lo tanto, preveré algún tipo de cobro. Desde luego es difícil saber con exactitud qué es lo que voy a vender. Por lo tanto, lo que tenemos que aplicar son factores de sensibilidad. Es decir, muy bien, yo preveo vender 1 millón de euros. ¿Vale? ¿Y qué pasa si son 800.000? ¿Cómo afecta? ¿O qué pasa si son 1.200.000? Porque cuidado, los problemas no solamente vienen a la baja, también vienen al alza. Es decir, si yo estoy pidiendo facilidades financieras porque lo que necesito es financiar un crecimiento de ventas, que en algunos casos se va a producir, y me quedo corto, después resulta que no voy a poder financiar el stock y financiar a mis clientes, ¿vale? Lo normal, porque en España tenemos una cierta tendencia al pesimismo, ¿eh? O sea, no al optimismo informado, sino al pesimismo. Lo normal que caiga, bueno, pues si yo tenía previsto unas ventas y eso genera unas compras, eso genera una contratación de personal, eso genera unos gastos generales, pues, oiga, ¿qué pasa si me quedo a la mitad? A lo bruto. Yo tenía previsto vender 1 millón, vale. Si vendo medio millón, ¿cómo queda esto? Pues así, es decir, ejercicio de sensibilidad. Vamos a ver, en esta situación, estamos en una situación de crisis. Como tal situación de crisis, como tal situación de incertidumbre, es exactamente igual
que la peste negra del siglo XII. Exactamente igual. Y exactamente igual que la del 2008, que no sé qué trata. Los efectos económicos, crisis, incertidumbre. ¿Qué es lo que la diferencia de otras crisis? No la diferencia el impacto negativo en las empresas, que eso lo tiene siempre. No lo diferencia el impacto negativo. Lo que lo diferencia es el cambio en el comportamiento del consumidor. Y lo que lo diferencia es que donde antes salíamos a cenar, quien pudiera, 2 veces a la semana, pues ahora saldrá una vez al mes. Donde antes nos reuníamos en los bares, pues ahora igual nos reunimos en casa. Donde antes éramos más alegres al comprar en rebajas o al ir a la moda, pues ahora resulta que a lo mejor no, etcétera, etcétera. Es decir, el impacto de esta crisis es más psicológico. El impacto que va a tener en el comportamiento y en la forma de tomar decisiones de los consumidores que la propia incertidumbre financiera. Esa la hemos tenido siempre. La dificultad ahora surge en cómo impacta ese cambio del consumidor en nuestras previsiones y en nuestros resultados. Ahí es donde, y esa es una recomendación general que en medicina se entiende muy bien, es decir, si a mí me duele la cabeza voy a la farmacia y ya está, y pido una aspirina. Pero si lo que tengo es un problema de hernia discal o tengo un problema más grave, me voy a un especialista. ¿Por qué? Porque quizá yo no sea mi mejor médico. Soy quien mejor me conoce, quien mejor conoce mi cuerpo, pero quizá deba acudir a un especialista. En este caso exactamente igual. Es decir, no dudéis en pedir ayuda, no pasa nada. Porque en ocasiones esa ayuda externa, tiene más frialdad y lo ve con una visión más de conjunto y más tranquila que una visión propia. Por lo tanto, lo que no debemos cortarnos en ningún momento es poner todos los medios a nuestro alcance para salir de esta con éxito. Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos si os parece, son prácticamente las 11:30, Hipólito. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ahora nos vemos, me temo que casi con toda seguridad ya después del verano. Muchísimas gracias a Liberbank por acompañarnos siempre en este tipo de sesiones, de iniciativas vinculadas a la educación financiera que tan importante es para nosotros, y muchas gracias a Hipólito, a Nexus por... Sí, solamente quería hacer un comentario. A ver, para los que no me conozcan, y creo que son casi todos, si he puesto en el chat de grupo mi contacto, yo no doy mi contacto si no cumplo. Por lo tanto, no es una promesa, es un juramento. A vuestra disposición. Sé que estos medios telemáticos tienen una limitación de tiempo inevitable, que además, por cierto, lo que tenemos que dedicarnos es a trabajar, a vender y a cobrar. Es decir, esto está muy bien, pero lo que hay que hacer es vender. Pero me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien. Bueno, podéis contactar directamente con Hipólito o hacer conmigo o hacerlo conmigo. También. Yo os pondré en contacto, encantada, porque seguramente mantendremos el contacto estrecho durante mucho tiempo. Lo que decía, dejamos aquí la sesión porque efectivamente son las 11:30 y más o menos es el tiempo que teníamos previsto para su desarrollo. A vuestra disposición, como os acabo de comentar, pues bien para poneros en contacto con Hipólito, con Roberto, con Liberbank, o bien para recoger cualquier sugerencia que nos queráis hacer a futuro para el desarrollo de este tipo de sesiones o de otras que puedan ser de su interés, y por supuesto desde el Servicio de Emprendedores y de Financiación Empresarial de FADE, pues para atenderos como venimos haciendo desde hace muchos años. Gracias a todos y lo dejamos aquí por esta mañana. Un saludo fuerte y mucho ánimo a todos. Muchas gracias. Un saludo.